Muy buenas tardes, Susana Gastelum. Hoy quiero dejarte un récord. Antes de seguir adelante, quiero tomar el tiempo para poder mostrarles que ustedes vayan a estudiar el origen y la comparación de los textos del canon del Nuevo Testamento. Estos son las fechas puestas entre corchetes, son las propuestas por la cronología oficial católica. Están extraídas de la Biblia Nácar Colunga. Vamos a echar una ojeada a esto que es sumamente importante porque la gente sigue insistiendo que la Biblia es la palabra de Dios, pero vamos a ver lo que dice el récord, vamos a ver lo que dice la historia y ustedes se van a dar cuenta que en realidad es una colección de libros católicos. Ahora, voy a ponerlo, voy a ir por el título del texto canónico, el autor del texto, las fechas más probables de la composición y el lugar de redacción más probable, y el origen principal de los datos sobre la biografía y hechos atribuidos a Jesús. Primero, está el Evangelio de Marcos. El autor del texto es anónimo, Juan de Jerusalén Marcos. No parece haber sido discípulo y traductor al griego de Pedro. Fecha más probable de composición, 75-80 años después de Cristo. ¿Ok? Lugar de redacción más probable, Roma, Antioquía u otra región de Siria, en griego, ¿ok? No arameo, griego. Fuente, vamos a ver, origen principal de los datos sobre Marcos, o el Evangelio de Marcos, la biografía y los hechos y atributos de Jesús fue fuente Q, logías y tradiciones orales, algún documento paulino y presuntamente recuerdos de Pedro divulgados en sus prédicas. El Evangelio de Mateo, el autor del texto es Anónimo Leví, apóstol llamado Mateo, recaudador de impuestos. Fue escrito entre 75-80 años después de Cristo. Su versión actual parece ser del 90 años después de Cristo en su versión. Lugar de redacción más probable, Egipto, Alejandría. Es muy importante que ustedes busquen y entiendan cómo en la biblioteca de Alejandría fue donde se alteró la Biblia de muchas maneras. Bueno, le dieron la traducción en el griego. ¿Ok? Entonces ese libro el lugar de redacción fue Alejandría o Siria, en arameo y griego. Origen principal de los datos sobre la biografía y hechos atribuidos a Jesús. Marcos, pasajes proféticos del Antiguo Testamento y fuentes judías y no judías. Fuente Q, logías y tradiciones orales. El título de canónico es Evangelio de Lucas. Anónimo, Lucas, entre comillas. Médico y compañero de Pablo en sus prédicas. Se hizo alrededor de 80 años después de Cristo. En Roma, en griego. El Antiguo Testamento escritos, bueno, hablando del origen principal de los datos sobre la biografía y hechos atribuidos a Jesús, al Antiguo Testamento escritos del historiador Flavio Josefo, material de Pablo, Marcos y Mateo, etc. Muy importante que tengan esto en récord, por favor. También, Hechos de los Apóstoles, anónimo. Parece que fue Lucas que lo escribió. Está entre comillas. Dice que fue creado 80 años después de Cristo. Desen ustedes cuenta que los libros todos fueron hechos en los mismos años. O sea que la alteración fue junta. Y que no quiere entender, pues, porque ese es cabezón. Bueno, entonces el Hecho de los Apóstoles fue escrito en Roma, en griego. Está tremendo esto. Vamos a ver, origen principal de los datos sobre la biografía y hechos atribuidos a Jesús, las mismas fuentes anteriores. Primera carta a los tesalonicenses, Pablo, alrededor de 51 años después de Cristo, y fueron escritas en Corinto. Segunda carta a los tesalonicenses, autoría de Pablo, es falsa. Es lo que dice el récord. Es falso. Si parece que fue 52 años después de Cristo en Corinto. A los Gálatas, el autor fue Pablo. Ese sí fue Pablo.
Esto fue alrededor de 53 años después de Cristo. Parece ser que se escribió, se redactó en Antioquía. No se sabe de dónde es su origen. Ahora, carta a los Corintios fue por Pablo. Esa sí fue por Pablo. Fueron 55 años después de Cristo en Éfeso. Lugar de redacción más probable fue Éfeso. La segunda carta a los Corintios fue también hecha por Pablo 56 años después de Cristo, también en Éfeso. A los romanos, Pablo fue el que lo escribió 57 años después de Cristo, en Corinto. A los filipenses, el autor fue Pablo, ese sí es verídico, y fue entre el año 61 al 62 después de Cristo y fue redactado en Roma. Así que dense ustedes cuenta por qué es que estas culturas influyeron en el Nuevo Testamento y por qué los judíos no las creen. ¿Ok? A los efesios, autoría de Pablo es falsa. ¿Ok? La autoría de Pablo es falsa. Esto parece que se inventó entre el año 61 a 62 después de Cristo y fue supuestamente redactado en Roma. A los colosenses, la autoría de Pablo también es falsa. No la hizo Pablo, fue injertado. Esto es entre el año 61 a 62 después de Cristo y fue redactado supuestamente en Roma, pero la auditoría no es de Pablo. Filemón, lo escribió Pablo. Fue entre el año 62 después de Cristo y redactado en Roma. A Tito, la autoría de Pablo es falsa. Supuestamente estaban diciendo que era 62 años después de Cristo y fue editado, o si se le puede decir redactado, en Roma. Volvemos a la alteración de los romanos. Los romanos alteraron el Nuevo Testamento y les da coraje. A mí no me importa que se enoje, aquí está el récord. Ustedes mismos lo pueden ir a buscar. Ahora, en la primera carta a Timoteo, la autoría de Pablo es falsa. 63 años después de Cristo y supuestamente se redactó en Roma. Segunda carta a Timoteo también es falsa. Autoría de Pablo. No fue Pablo el que escribió esa carta. Fue 63 años después de Cristo, supuestamente, y redactado en Roma. La epístola a los hebreos. Ahí fueron Apolo, judío alejandrino, ayudante de Pablo. Fue escrito en el año 65-67 después de Cristo en Italia. Notable influencia de la obra del judío alejandrino Filón. Primera epístola de Pedro. Autoría dudosa. Algún amenosuense cercano al apóstol Simón Pedro, íntimo de Jesús. Pedro aquí dice que murió en el año 64-65 después de Cristo, pero que esta carta supuestamente fue escrita en el 67 después de Cristo. ¿Cómo va a escribir Pablo una carta después de muerto? Ahí les va. Supuestamente fue redactada en Roma. Las influencias de las epístolas paulinas, romanas y efesios. ¿Okay? La epístola de Santiago, autoría dudosa. Santiago el justo, hermano de Jesús y nieto de su otro hermano Judas. Fue escrito supuestamente entre 75 a 80 años después de Cristo. Santiago murió en el año 62 después de Cristo. ¿Cómo va a ser que Santiago va a escribir una carta después de muerto? Esas son las cosas que no nos han dicho, que la gente tiene que ir a buscar, que son sumamente importantes. También dice que esta carta de Santiago, perdón, a ver, vamos a ver. Supuestamente fue redactada en Jerusalén, no se sabe. Posiblemente este documento se base en otro más antiguo y original de Santiago. También puede ser eso. Epístola de Judas, autoría dudosa. Judas, hermano de Jesús o un nieto suyo. Es lo que dice acá. Parece que se escribió, se redactó en principios del siglo II de Cristo. ¿Ok? Palestina parece que fue donde se redactó este documento. Ahora, en segunda epístola de Pedro, ¿verdad? Anónimo, autoría de Pedro falsa. No la escribió Pedro. Notable influencia de la antigüedad
del historiador Josefo y de la epístola de Judas. El Evangelio de Juan. Juan el anciano, un griego cristiano. ¿Ok? 90 años finales del siglo I después de Cristo. Parece que esto se redactó en Asia Menor, en griego. Memorias de Juan, el sacerdote judío, no de Juan el apóstol, y textos hebreos. Primera de Juan fue por Juan el anciano. Parece que fue redactado en Asia Menor. Lo mismo con Segunda de Juan, lo mismo con Tercera de Juan. Fueron redactadas en Asia Menor. Y Apocalipsis lo escribió Juan el sacerdote. 95-96 años después de Cristo o principios del siglo II en Asia Menor. Notable influencia de la literatura apocalíptica judía. Entonces, este récord se los dejo porque la gente no sabe originalmente de dónde es que salió el Nuevo Testamento y acabo de darle este récord donde se encuentra esto. Aquí dice, las fechas puestas entre corchetes son las propuestas por la cronología oficial católica. Están extraídas de la Biblia de Nácar Colunga. Entonces ahí está la información en la Biblia de Nácar Colunga, ¿verdad? Es importante que usted sepa de dónde salieron estas cosas. ¿Dónde fue que salieron? ¿De qué se trata? Porque la gente se traga todo lo que le dicen. No se trague usted todo lo que le dicen. Ahí le dejo el récord. Haga un buen estudio. Se lo recomiendo. Esto tiene récord, no es basura. Es un buen libro por Pepe Rodríguez. Infórmese todo lo que usted pueda. Se llama Las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Y está con récord aquí todo. Hay mucho más cosas que tenemos que hablar aquí que no concuerdan y que fueron alteradas por la Iglesia Católica para que usted crea las tonterías de ellos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos.